¿Cómo amanecieron todos? Hermanos de Dios. Recuerda que el nivel más alto de la fe es el abandono. Amén. Es el nivel más alto de la fe. Porque si estamos en manos de Dios, todo va a estar bien. Amén. Ahora que esta mañana yo meditaba esta palabra en mi casa, en mi oración personal. Yo ayer meditaba y decía que existen dos oraciones poderosas: la personal y la misa. Poderosas esas dos oraciones. Y estando yo en mi casa, en mi lugar secreto o cuarto de guerra que llamo yo, yendo todos los días a orar, venía algo en mi mente. Yo tengo 10 hijos por la gracia de Dios y aprovecho para invitar mañana a la marcha Provida. Amén, mañana, de las 10 de la mañana, del Parque Nacional, bendito sea Dios. Aprovecho, hago la publicidad, bendito sea el Señor, lo que me están viendo por la transmisión. Esta mañana yo meditaba algo en mi casa, en mi lugar secreto. Pues yo tengo 10 hijos y yo siempre he dicho a mis hijos: yo quiero que tú me recuerdes a mí, no porque te di educación o te di alguna herencia, no, para nada. Es porque te entregué el amor de Dios y la confianza en Dios. Es el legado que yo quiero darte a ti, digo a mis hijos. A mis hijos, no la plata, ni que los eduqué, ni que les di herencia, ni que les di casa o empresa. No, a mí no me importa eso. Que el día que yo muera, que ustedes puedan decir: mi papá me dio un legado. Amó al Señor, confió en el Señor, tuvo errores, tuvo fallas, porque las tengo como padre, porque ellos me conocen como padre, a mí, me conocen, saben que me pongo bravo, pero que yo muera y digan ellos: mi papá, sí, tuvo errores, tal vez tuvo caídas, pero siempre amó a Jesús y siempre confió en Jesús. Y amo al Señor, que digan ellos, por el testimonio de mi papá, en medio de sus ¿qué? Limitaciones, porque todas las tenemos, amén. Si preguntar aquí: ¿qué padre aquí es perfecto? Ninguno, amén. Y como padre siempre vamos a quedar que a deber, amén, siempre. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia dice: la mejor herencia que un padre le puede dar a su hijo es el temor de Dios, el conocimiento de Dios. La Biblia no habla de la plata, no habla de la educación, no habla de los carros, de eso no habla la Biblia. La mejor herencia que un padre le puede dejar a su hijo es el temor a Dios, o sea, el conocimiento a Dios, el respeto a Dios. Yo con mis hijos, tengo 10 hijos, bendito sea Dios, lo que a todos mis hijos, y yo les digo a ellos, siempre se lo he dicho a mis hijos: aquí el grande y el fuerte es Jesús. Aquí quien provee es Jesús. Quien sana es Jesús. Él es el gran héroe aquí, no soy yo. Y cada vez que llego a mi casa, llego con el mercado, nos arrodillamos a darle gracias a ¿quién? A Jesús. Lo que tenemos es por Jesús. Más anoche, con mis 3 hijos pequeños, estaba en el camarote con ellos, y yo le decía a ellos, a mis 3 hijitos, una oración cortica, le decía: vamos a agradecer al Señor por este apartamento que tenemos prestado, porque todo es prestado. Entonces yo decía: Jesús, por este apartamento, gracias. Y repetían los 3 chiquiticos: Jesús, por este apartamento, gracias. Amén. Porque hay que dar ese legado. ¿Por qué menciono esto? Porque la primera lectura va a hablar de esto. ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué legado vas a dar a tus hijos cuando mueran, mi querido hermano? ¿Qué dirán de ti? Qué lindo que digan: sí, fue un hombre, una mujer que tuvo errores, sí los tuvo, no era perfecto. Mi papá no era perfecto, mi mamá tampoco, pero amaban a Dios, confiaban en Dios, esperaban en Dios, tenían fe en Dios, a pesar de que no eran ¿qué? Perfectos. ¿Qué legado vamos a dejar? Eso habla la primera lectura. Dice: nuestros padres fueron hombres de bien y su nombre vive por generaciones. Es el legado. Mira, habrá gente que ha pasado y no dejó ningún legado. Es más, habrá gente hasta de iglesia que no dejará ningún legado. Increíble. Uno va a ir a la vida de los santos. ¿Dejaron qué? Legados. Amén. Por su gran fe en el Señor y su entrega al Señor. Hoy se habla mucho de San Francisco de Asís y tantos santos. Ahora este beato Carlos Acutis, de un legado, por el testimonio de vida. Pero habrá gente que va a pasar desapercibida, tanto como padres como líderes de la iglesia. Algunos pasarán desapercibidos. ¿Qué quiere Dios? Que dejemos que un legado. ¿Pero de quién? De Él, amén. Porque habrá gente que dirá: no, sí, ese era un narcotraficante, como Pablo Escobar, que en paz descanse, bendito sea Dios. Ese era un narcotraficante, colocó bombas.
Fue el legado que dejó. Ese era un paramilitar, un guerrillero. No, ok, lo puede haber sido, pero se convirtió y ahora es de Dios. Esta mañana en mi casa también comencé a escuchar por YouTube a 5 reggaetoneros, esos 5 hombres que habían vuelto a Jesús y daban el testimonio, ellos los 5. Eso es impactante, amén. Estaban en el mundo, cantaban cosas feas y ahora están con a 5 famosísimos, mi querido hermano. Están dando un legado. ¿Qué dirán los hijos de ellos si ellos mueren en el Señor? Mi papá hacía esto, pero él se entregó a Jesús. Y eso va a generar ¿qué? Un impacto en sus hijos. Amén. Eso habla la primera lectura. Hagamos elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Otros no dejaron memoria. Santo Dios, amén. Desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si nunca hubieran sido. Igual que sus hijos después de ellos. Pero hubo también hombres de bien cuyos méritos no han quedado en el olvido. Santo Dios, amén. Quiero ir rápidamente al Evangelio. Yo siempre he mencionado acá algo y lo digo y hoy con más seguridad, todavía hoy, que el mensaje más importante de estos tiempos es el mensaje de fe. Óyeme bien, de fe. Por fe, por fe. Francisco así hizo lo que hizo, por fe. Todo es por fe. La Madre Teresa, Carlos Acuti, por fe. Marcaron la historia, ¿por qué? Por su fe. ¿En quién? En Dios. El Padre Pío, todos los santos que tú y yo escuchamos, de sus vidas, por fe. Confianza en Dios, dejaron todo. Marcaron la diferencia, generaron impactos a nivel mundial por su fe. Fueron capaces de renunciar a muchas cosas por su fe. La Madre Teresa, todo lo que hizo. San Juan Pablo II, cuando se enfrentó con el comunismo, no le tuvo miedo, pero algunos le tienen miedo y no hablan. ¿Marcó la historia o no la marcó? ¿Por qué la marcó? Por su fe. Ahora que el Padre proclame el Evangelio, ojalá todos estén muy atentos, porque se va a hablar de la fe, porque hay gente que está en la iglesia haciendo negocios, nada más, o van allá a calmar conciencia, nada más, pero no tienen fe. Voy a leer el Evangelio mientras que el Padre viene. Y pongan ustedes atención en este Evangelio, en todo lo que pasa, porque aquí se habla de fe, de lo que es la fe. Amén. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. ¿A dónde entró? En el templo. Escucha esto. Lo estuvo observando todo. Y como ya era tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó a ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Te hago una pregunta. ¿Qué sintió Jesús? Hambre. Va a buscar un fruto y no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque no era tiempo de higos. Es como usted ir a buscar mangos cuando no hay cosecha de mangos. Suena como raro, ¿cierto? Pero aquí hay un mensaje, mi querido hermano. Y dice, y sus discípulos que lo oyeron. Amén. Todo esto lo hace Jesús para enseñarles a ellos lo que es la fe. Llegaron a Jerusalén. Escucha esto. Y entraron en el templo. ¿Quién entró ahí? Jesús, unos 11. Se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie en transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Ustedes en cambio la han convertido en cueva de bandidos.
se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado de raíz. Jesús le contestó a Pedro: tengan fe en Dios. En verdad les digo que si uno dice a este monte: quítate de aquí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree lo que sucederá, lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone a ustedes sus culpas. Palabra de Dios. Un minuto nomás, ya. El Padre está aquí, bendito sea Dios. Mira lo que hizo Jesús. Vio la higuera, no era tiempo de higos, la maldice y nada pasó. ¿O pasó algo? No se secó. En el momento no se secó la higuera. Después, sale la maldice, lo oyeron y no pasó nada. De momento, va a Jerusalén, entra en el templo, les enseña que el templo es para orar, no es cosa de bandidos. Sale de Jerusalén, vuelve a pasar por ese lugar, pasa él. Pedro cae en la cuenta y dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, él le dijo y no se secó. Después se secó y Pedro cae en la cuenta. Todo esto lo usa Jesús para enseñar lo que es la fe. Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó a Pedro y a ti y a mí: tengan fe en Dios. Amén. Tengan fe en Dios. En Dios. En verdad les digo que si uno dice a este monte, ahora ya no es una higuera, ahora es ¿qué? Un monte, una montaña gigante. Quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Y añade el Señor: por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han conseguido y lo obtendrán. Cuando tú y yo oramos así. Queremos que ya lo tenemos para obtenerlo. Aquí habla quién, Jesús. No oramos así. Ahora, cualquiera que le diga a ese monte, ya no está higuera, a ese monte, no yo, cualquiera que lo diga. Ay, hermanito, cuánta fe nos hace falta. Bendito sea Dios, amén. Cuánta fe nos hace falta. Cuánta fe. No me